y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Un buen día a todos los habitantes del sur del Ecuador y también Lyndon. Para hacer un poco de referencia de la entrevista anterior en lo que es el aspecto de cómo se convoca al pueblo a su movilización para sostener ideales de respaldo a gestiones de gobierno, ya sean cantonales o nacionales. El presidente de la República dijo: los ecuatorianos tienen que ir a los quirófanos para realizar una disección a profundidad a través de una alta cirugía de precisión al tema de la corrupción. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. El llamado del presidente para converger los ecuatorianos y los pobladores a realizar esa cirugía de precisión a la corrupción inquistada en el Ecuador, no solamente desde el día de ayer, décadas atrás, y con personajes que tienen muy profundos conocimientos en cómo enraizar la corrupción. Y podemos hablar del Estado cantonal también, Lyndon. Efectivamente, Pablo, y más temprano hacíamos referencia a varias puntualizaciones que lo formularon diferentes ciudadanos del país. Por ejemplo, el abogado Pedro Granja manifestaba cuál es el procedimiento jurídico en relación a este proceso de denuncias que se está generando en el Estado ecuatoriano, donde está vinculándose directamente al vicepresidente de la República. Similar situación, los ex asambleístas que se conformaron en un colectivo para pedir la renuncia del vicepresidente de la República y conformar lo que sería una reforma política. Pero paralelo a esto, más temprano, en días anteriores, el presidente Lenín Moreno manifestaba la cirugía mayor a la corrupción. Y ayer en el cambio de guardia puntualizaba en un tono enérgico, Pablo, de conminar a la Contraloría General del Estado de que realice las auditorías y los exámenes de auditoría especiales a este tipo de presuntos actos de corrupción. ¿Y por qué no pensarlo en lo que es la cirugía a la corrupción en cada una de las provincias, en cada una de las jurisdicciones de los organismos seccionales, tanto provinciales como los cantonales? Y aquí nace una particularidad, Pablo. El presidente de la República, o por iniciativa, como se dice normalmente en el aspecto jurídico, de oficio la Contraloría General del Estado en la Zonal 4, que antes era aquí en Loja, por iniciativa propia, reabrir los exámenes de auditoría de las administraciones anteriores del municipio de Loja. Principalmente que se audite el tema del plan maestro de agua potable. Que se audite los contratos que se están generando en estos últimos 10 años. Porque las denuncias que nos están entregando algunos ciudadanos, Pablo, es de que a través del BEDE y municipios se está contratando a una sola persona. Y el resto. Entonces, claro, es hora de también profundizar en la provincia de Loja y en el cantón Loja, Pablo. Lyndon, y cuando hablamos de este aspecto de observación a lo que son ya temas puntuales en los cantones, hablemos del cantón Loja, para particularizar lo que es la provincia de Loja con el resto de los entes o los gobiernos autónomos descentralizados, que incluyen también las juntas parroquiales o gobiernos parroquiales. Mucho se está discutiendo la vertiente jurídica, si procede o no procede un juicio político al vicepresidente de la República y a todo este complejo y esta maquinaria de corrupción que se ha engranado durante los últimos 10 años.
hay que tener en consideración lo que ha ocurrido en otros estados a nivel del planeta, a nivel planetario. Yo recuerdo claramente, y uno de los ejemplos más claros en tema de fiscalización y poder juzgar a través de los cuerpos jurídicos, es el caso Watergate. El caso Watergate no buscaron si permitía el andamiaje jurídico, el poder juzgar ante rumores. Claro que la prensa libre jugó un papel importante a través de los periodistas Bernstein y el otro, en la cual ellos realizaron una investigación a través de las declaraciones o la información que les iba proporcionando Garganta Profunda, que después, a los años, se supo que había sido un funcionario mismo del mismo poder estatal de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucedió allí? No era que buscaban el documento para poder realizar algún juicio, para parafrasear el tema de la Asamblea Nacional Legislativa. Buscaron la ruta del dinero. Y la ruta del dinero comenzó a configurar un montón de figuras jurídicas para condenar estos actos lesivos en contra de lo permitido y de lo que reglamenta la ley. Entonces, Lyndon, acá, aterrizando en el Estado ecuatoriano y aterrizando en el tema cantonal, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuando usted dice auditar los últimos 10 años, incluso las administraciones municipales, ¿qué es lo que debemos de auditar? Es el recurso económico. ¿Quiénes eran los contratistas? Si la obra, lo que estaba pactado para su construcción, era el recurso económico, el real en esa inversión económica, o es que habían también sobreprecios. Y cómo conjeturar también la maquinaria de ocultamiento a través de la ruta del dinero. Simplemente preguntarnos, ¿cómo es que un funcionario municipal o un dignatario municipal con sueldos de tal cantidad de miles de dólares tienen propiedades que superan las decenas de miles de dólares? Entonces algo ocurre en esa ruta del dinero. Y la ruta del dinero nos permite no solamente pesquisar y determinar enriquecimientos ilícitos, posiblemente desvío de partidas, que se llama, en otras palabras, peculado. Y con eso no solamente determinamos ese enriquecimiento ilícito, sino que a lo mejor con esa ruta del dinero, observándola, siguiéndola y cuantificándola, a lo mejor se activan muchas figuras jurídicas que pueden llevar a un determinado proceso jurídico. Entonces, Lino, cuando usted habla del tema cantonal, claro que es importante. Entonces yo me cuestiono y nos cuestionamos los ciudadanos, ¿por qué al pueblo se lo moviliza para respaldar actos de gobernabilidad cuando no hay actos administrativos económicos que se estén fraguando en las calles y en el territorio cantonal? Es decir, que usted me está diciendo que las convocatorias que están formulando algunas autoridades denominadas las marchas de respaldo son la debilidad porque están haciendo mal. Son el ocultamiento a la real información de lo que debería de procesarse. ¿Cómo es posible que el señor licenciado Pepe Aponte, claro, con todo respeto, son legisladores cantonales, pero a todo el resto de los legisladores cantonales, por ejemplo, Lyndon, las juntas parroquiales, las juntas barriales o directivas barriales, los presidentes de barrio, en otras palabras, decía el señor licenciado Pepe Aponte, que los ciudadanos que habitan determinado barrio, mediante voto popular, voto del ciudadano, Sauces Norte, dijo él. Sauces Norte, deciden nombrar como su presidente a un ciudadano que habite ese sector. Y a renglón seguido la autoridad nombra a otro representante con quien es que va a trabajar en el aspecto del desarrollo barrial. Entonces, si eso se está produciendo, legislen.
legislan cómo se tiene que elegir a los presidentes de las juntas barriales de desarrollo barrial, algo así se llaman. Juntas de desarrollo barrial. Para que puedan tener la garantía y la eficacia del respaldo jurídico a su nominación y con eso poner en su orden también a la autoridad que gobierna un ente municipal para que respete lo que sería la voluntad de los ciudadanos. Porque a pretexto de estas juntas de desarrollo barrial se movilizó las últimas horas en la ciudad de Loja a ciudadanos a pretexto de decir que la labor administrativa y económica es la más eficiente en el cantón. Y resulta que no hay tal circunstancia como la que se quiere vender mediante procesos propagandísticos. El tema de regenerar Lindon. Por eso manifestamos la ruta del dinero, hay que seguirle la pista y con esa pista se activan muchas figuras jurídicas que pueden llevar a ser sancionado, juzgado o condenado o simplemente a liberarlo de cualquier responsabilidad administrativa y económica si se garantiza el proceso de cómo es la ruta del dinero de los contratos y también de los contratistas. Y además de ello, Lindon, hay que ser bien claros. Se convoca una movilización al pueblo del cantón. ¿Pero para qué? Si en los últimos años, estamos hablando de los últimos 3 años, ¿cuál es la labor de administración en la construcción del bienestar y desarrollo del territorio cantonal? El tema regenerar no es un proyecto municipal. Que lo hayan configurado, elaborado entes municipales, el anterior y el actual alcalde, no le da la garantía como para poderse apropiar de que ese elemento de reconstrucción de los servicios básicos y de la parte ornamental de la ciudad son propiedad de una administración. No, señores, esa no es una obra municipal, esa es una obra netamente que va a ser pagada por los ciudadanos que habitan el cantón Loja. Todo el cantón Loja, ni siquiera únicamente la parte donde se está interviniendo en regenerar. Entonces, si es un proyecto que va a canalizar los recursos económicos el ciudadano, ¿de qué labor administrativa estamos hablando? ¿De qué forma de gobernar? ¿Cuáles son los aspectos de gobierno que se han venido afincando en los últimos 3 años en la ciudad y en el cantón Loja? Son los cuestionamientos que realizamos. Y cuando usted manifiesta, Lindon, de que se comience a auditar las últimas administraciones municipales de la provincia de Loja, no solamente estamos hablando del cantón, sino de la provincia de Loja, pero con especificaciones, para que no digan por qué los periodistas que viven en la ciudad de Loja se meten en el cantón Catamayo. Hablemos del cantón Loja. Que fiscalicemos a través de la ruta del dinero, plan maestro de agua potable, desde el inicio hasta la finalización, recapeo de las calles de la ciudad de Loja, desde el inicio hasta la finalización. El tema de muchas obras que se han venido construyendo a pretexto de la ciudad de Loja, tema teleférico, tema jirafas, cómo se las compró, cuál va a ser el componente económico de las mismas y cuál es el recurso económico proyectado para comprar y también para dar lo que sería el gasto de mantenimiento de dicha infraestructura. Entonces, Lindon, cuando hablamos de esos temas que tienen que ser profundizados al interior del Cabildo, en procesos de fiscalización, seguir la ruta del dinero es tan importante porque allí se podían clarificar o se pueden clarificar muchas aristas jurídicas. Hay un ejemplo internacional, es el caso de lo que estamos manifestando, el caso Watergate, que determinó a través de la ruta del dinero responsabilidades jurídicas al expresidente Richard Nixon, que derivó en la renuncia del mandato como presidente de Norteamérica a dicho ciudadano. Pablo, todo a través de la ruta del dinero. Pablo, y lo que usted puntualiza, deberíamos acoger las palabras del presidente Lenín Moreno.
de que la Contraloría reabra esos casos? Porque hay un argumento jurídico que nació el día de ayer y nace en la Fiscalía General de la Nación, cuando el doctor Carlos Vaca Mancheno manifiesta que se ha procedido a emitir la orden de prisión domiciliaria al ex contralor Carlos Poli por la edad. Perfecto, hasta allí estamos bien. Pero los fundamentos de hecho y de derecho para lograr emitir esa orden de prisión, ¿cuáles fueron? El contralor desvaneció ciertas glosas en el caso de Brecht. Entonces es hora que la Contraloría reabra esos casos de desvanecimiento de posibles glosas o informes de auditorías que se realizaron en administraciones anteriores en el municipio de Loja. Pero paralelo a ello, Pablo, ¿cuál sería la otra situación jurídica? Observar el acto administrativo del funcionario de la Contraloría que permitió ese desvanecimiento de los informes y de posibles glosas en exámenes de auditoría especiales que se dieron a ciertos contratos. Principalmente estamos hablando del Plan Maestro de Agua Potable. Porque hay un referente informativo, Pablo. El exalcalde manifestó de que existía una glosa y qué pasó con esos informes. Claro. Entonces, es hora que los señores concejales, ex concejales, pidan a Contraloría que dé a conocer, incluso Fiscalía Provincial de Loja debe de coger de oficio lo que está manifestando el fiscal general de estos informes de desvanecimiento y comenzar a hacer o reaperturar el caso del Plan Maestro de Agua Potable. Lindon, hay una seña y una señal en la ciudad de Loja sobre este tema de la ruta del dinero. Y la ruta del dinero simplemente es la observación de un procedimiento de cómo ha circulado el capital y en ese momento se van determinando las configuraciones jurídicas. Usted recuerda que políticamente y propagandísticamente nos dijeron que la puerta de entrada a la ciudad de Loja es un obsequio de la empresa española Abengoa y que esa casa, esa puerta o esa infraestructura que hoy se la utiliza como un símbolo de la ciudad de Loja, era un obsequio de los españoles hacia los lojanos. Pero pasos atrás, para que el ciudadano nos vaya entendiendo, hubo un diálogo entre el gobierno local y dicha empresa para que a los lojanos nos construyan un plan maestro de agua potable. O sea, nos construyan para captar el agua de nuestra riqueza hídrica de la ciudad y del cantón, conducirla a través de tubos, y potabilizarla a través de una estructura o una construcción de maquinarias para potabilizar el agua y distribuirla. Ese era el plan maestro de agua potable. Eso al pueblo del Cantón Loja y a las arcas fiscales del Estado ecuatoriano le costaban más de 40 millones de dólares, que a la larga superaron más de los 50 millones de dólares. Y sigue costando, Pablo, sigue costando. No funciona el plan maestro de agua potable. Claro. Y de allí se vendió la idea de que Abengoa, en gratitud y también por las características de buena vecindad, nos donaba la puerta de la ciudad de Loja. Perfecto. Hasta allí todo correcto. Pero busquemos la ruta del dinero. La empresa Abengoa destinaba de su presupuesto, de sus arcas reales, sin necesidad de la intervención de este contrato para construir el plan maestro de agua potable, el que se pueda construir esta infraestructura. ¿Cuáles fueron los impuestos que declararon o cuál era el mecanismo para decir que en territorio ecuatoriano una empresa española iba a invertir en esta infraestructura para donarla al pueblo del Cantón Loja y por ende de la provincia de Loja? ¿De dónde obtuvieron esos recursos para poder construir esa infraestructura? Y a lo mejor
Siguiendo la ruta del dinero de la puerta de la entrada a la ciudad de Loja, a lo mejor vamos a tener información muy valiosa que va a ser de gran interés, no solamente para los concejales del municipio del Cantón Loja, sino también para la Fiscalía, la Procuraduría y a lo mejor para la misma Contraloría General del Estado. En determinar con qué recursos se construyó la puerta de entrada a la ciudad de Loja, si eran de propiedad exclusiva y de patrimonio neto de la empresa Bengoa o habían recursos económicos del Plan Maestro de Agua Potable. Porque si es así, esa infraestructura en el momento que se construyó, habían necesidades más vitales y profundas dentro de la estructura del cantón, que tenían que ser priorizadas. Y a lo mejor sistemas de dotación de agua potable a muchas de las parroquias que hasta el día de hoy carecen o barrios, y a lo mejor se vayan configurando aspectos de que verdaderamente es necesario fiscalizar proyecto por proyecto y contrato por contrato de lo que se ha venido construyendo durante los últimos 10, 15 o 20 años en el Cantón Loja como materia de gobernabilidad en las inversiones económicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. No es que se nos está ocurriendo. Lo que pasa es que el llamado del presidente nos está generando ese tipo de doctrina. Y cuando hablamos sobre este llamado de hacer una cirugía a la corrupción, se nos viene el caso de Watergate. Watergate no se fue por las cuestiones de los documentos ni tampoco por el aspecto jurídico. Watergate continuó lo que era la senda, la ruta o el camino de lo que iba dejando o desprendiendo el dólar que se movilizaba, en ese caso que determinó la salida del expresidente Richard Nixon. Y acá lo mismo tiene que ser, porque la ruta del dinero es la misma en Norteamérica, en Europa, en Asia, en China o en cualquier latitud del planeta. La ruta del dinero deja señas, secuelas y deja una información muy valiosa en todo su recorrido y trayecto hasta llegar supuestamente a la seguridad de ese billete que determinen los infractores o simplemente los posibles beneficiarios. Entonces, Lindo, la importancia del tema de la corrupción, también tiene que ser observada la importancia de la ruta del dinero. Ya se está hablando fuertemente a nivel nacional. Aquí en la ciudad de Loja he escuchado algunos medios de comunicación que creo que están observando también el tema de prensa radial, de que no es únicamente ver el argumento jurídico o el documento, sino también las libretas de ahorro y las libretas de cuentas corrientes de muchos ciudadanos y también de la consanguinidad, afinidad y todo lo demás que pueda determinar posiblemente un testaferrismo lindo en la ciudad de Loja. Entonces, ¿cuán importante es en temas de combatir la corrupción la ruta del dinero? Pero Pablo, sería muy importante. ¿Recuerda usted que en opiniones anteriores manifestábamos de que para ser candidato de elección popular abramos el historial familiar de hace 50 años atrás? Desde hace 50 años atrás podemos determinar el crecimiento del patrimonio familiar, con qué se nació y con qué se vive actualmente. Porque si observamos de algunas personas el patrimonio familiar, anteriormente cero, hoy un incremento familiar, patrimonio familiar que es observado por instancias legales. Claro que sí, Lindo. Entonces, en el aspecto de lo que usted profundizaba de las marchas, el alcalde decía 63 representantes de las juntas barriales. El de la Juan de Salinas no estuvo. A propósito, no estuvo porque estaba cumpliendo su actividad comercial. Pero yo le pregunto al representante de la Junta Barrial de Consacola, ¿por qué marchó? ¿Por el incremento del asfalto en la Ciudadela Pitas 1 y 2? ¿Por la infraestructura básica que no existe en el sector de Consacola? ¿O por qué marchó? A la representante de La Pradera, ¿por qué marchó? ¿Por las condiciones físicas de las calles de esta ciudadela? ¿Por la insalubridad que existe en este lugar? ¿O por qué marchó?
Lindon, hay que considerar una situación Y informativa. sabe que algunos marchaban, ¿por qué razón? Escuchaba en un medio de comunicación, concretamente en Centinela del Sur al mediodía. ¿Por qué va a marchar usted? Porque el alcalde me puso un aro en el tablero de básquet. Porque el alcalde me pintó la cancha para hacer deporte. Y la tercera obra no podía decir. ¿Y la insalubridad en estos lugares? Nunca marcharon por eso. Lindon, el deber de los gobiernos locales es atender las necesidades de su pueblo. Y no hay para qué agradecer por ese detalle de resolver alguna necesidad. Pero cuando usted manifiesta de las marchas, hay dos figuras contextualizadas en la parte política e informativa. Las marchas que se movilizan por vocación de libertad, de justicia y de respeto son las que las realiza el pueblo de manera libre. Son las de expresión y opinión, las de protesta, las de decir resistencia a determinado argumento, determinada disposición. Pablo, y la mejor marcha, por ejemplo, mire lo que sucedió o está sucediendo en estos días. Anteriormente se obligaba a que se trasladen desde diferentes puntos del país al llamado que hacía el expresidente de la República. Hoy el actual presidente no convoca marchas ni obliga. ¿Cuál es la iniciativa de cuando dicen somos orgánicos a esta marcha? Todo era obligado, Pablo. Todo era obligado. Aquí la marcha del viernes fue obligado. Incluso que rayó en la parte jurídica, violando expresamente lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia, utilizando a niños con banderas de un movimiento político. Qué lamentable. Lindon. Utilizando niños. ¿Y cuál es la fortaleza, Pablo? En el momento que cierta autoridad dice que sale a agradecerles el apoyo a los representantes de las juntas barriales, yo al observar un niño, inmediatamente me doy la vuelta y le digo al presidente de la junta barrial o al que organizaba que saquen toda esa marcha y no la realicen. Basta el hecho que esté un niño, para mí no tiene ninguna credibilidad. Lindon, cuando usted dice del tema de las marchas, por eso digo, el tema de las que las convoca el pueblo son de libertad, de justicia, de fraternidad y las configuraciones que se le puedan poner. Las que convoca un gobierno son las movilizaciones o las marchas de propaganda para ocultar algo y para declinar lo que sería un camino de la verdad. Pero la verdad siempre busca sus formas de hacerse notar. La verdad no se la puede corromper ni manipular. En esa contextualización, Lindon, ¿qué es lo que ha sucedido durante los últimos meses, los primeros meses de trabajo del presidente actual, frente al anterior presidente? Ley de plusvalía. El pueblo respalda y movilizaban a todo un pueblo. Marchas de propaganda. El pueblo llamaba a la reflexión de dicha ley. Oposición. En esta contextualización, convoca a gobernante. Salgamos a las calles de la ciudad para respaldar gestiones. ¿Cuáles gestiones? Cuando contamos el número de ciudadanos que marcharon, ni siquiera llegan al 1% de todo el total de la población que habita el Cantón Loja. Entonces yo creo que debemos de ser más realistas en los mecanismos de cómo ilustrar los mecanismos de gobernabilidad para transparentarlos a través del compromiso de la palabra, de ser auditores, críticos o simplemente respaldar gestiones, pero de acuerdo a lo que se está produciendo en hechos reales y que beneficien a un colectivo y a un territorio en la prosperidad del desarrollo. Entonces, en ese mecanismo, señores, las marchas y las contramarchas en este momento en el Estado ecuatoriano no tienen mayor asidero. La mejor forma de determinar si la forma de gobierno es la correcta es a través de la fiscalización pertinente, oportuna y real
de los organismos, tanto de control como también legislativos, que tiene cada jurisdicción cantonal, provincial, parroquial y de carácter nacional. El tema de la corrupción, cojámosle bien las palabras al presidente de la República, pero también cojamos algo importante que es una doctrina internacional, la ruta del dinero, para determinar responsabilidades, no solamente administrativas, sino también jurídicas, que surgen de lo que es la ruta del dinero. Este es un comentario de Prensa Radial que está surgiendo a pretexto de cómo convocan a los ciudadanos para respaldar acciones positivas o negativas, pero en el seno y en la mente del ciudadano, a lo mejor sin saber para qué se movilizan. La mejor forma de pedir el apoyo a un ciudadano es ilustrándolo con los hechos y con la verdad de lo que se ha producido. Y allí es donde el ciudadano interviene de mejor forma en las apreciaciones de las circunstancias. Porque a la larga, la ocultación de la verdad no va a prosperar. La verdad siempre se hará presente y buscará los mecanismos para hacerse notar. La verdad no se deja corromper, ni tampoco hay cómo manipularla. Algún momento, el Plan Maestro de Agua Potable va a determinar la real verdad de lo que ha ocurrido durante los últimos 20 o 30 años, desde el inicio hasta su continuación de la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable. Y a lo mejor, en ese camino de la verdad, la puerta de la entrada de la ciudad de Loja va a salpicar con aspectos a lo mejor no tan gratos en la parte de respeto a la ley y a la parte del ordenamiento de un cantón, en la parte civilizada, para no alejarnos de aspectos reglamentarios que determina la ley. Eso es lo que nosotros decimos a través de esta ruta del dinero, que la hemos observado en el cantón y en la provincia de Loja. Seguimos informando a través de Prensa Radial en el noticiero que se transmite a través de www.srradio.com.c a nivel nacional e internacional. Hasta aquí el noticiero. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es